¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Estamos en vivo, una semana pesadísima, Pablo, la verdad, a nivel social, político. Y el último de Desiguales antes de las PASO. Sí, efectivamente. Estaba pensando que ayer a esta hora estábamos tratando de comprender la situación con la conmoción del crimen de Morena, con toda la miserabilidad que se puso en juego alrededor de ese crimen atroz, para tratar de encarrilar eso hacia algún beneficio de la política. No todos los sectores, pero sí lo hubo. Bueno, hoy tenemos que hablar, y vamos a analizarlo, de un muerto en el Obelisco en el marco de la represión policial. En el marco de la represión de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, una persona falleció, un reportero gráfico, militante, que, bueno, desde ya, de algún modo, situaciones que terminan de configurar un cierre de campaña que no esperamos de ninguna manera, pero en donde se juegan y donde también aparecen con mucha claridad modelos de país, modelos de responder frente a determinadas situaciones, que por otras situaciones que también ocurrieron hoy en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, me parece que también nos permiten confrontar distintas situaciones y cómo resolverlas. Pero metámonos en este caso, Luli, como para repasar y encuadrar un poco el Desiguales de hoy. Sí, vamos a ver imágenes, insisto, como decía Pablo, un muerto en el Obelisco, ni más ni menos. Sí. Un muerto en el Obelisco a horas de que la Argentina se vaya a votar. Porque por ahí parece muy lejos para algunos, pero es el epicentro de la Argentina en un punto, ¿no? Bueno, los festejos son en el Obelisco, la imagen hasta turística de nuestro país es el Obelisco. Ahí hubo un muerto hoy. Las historias políticas más de mayor tensión, de resolución de enorme cantidad de conflictos ocurren en el Obelisco. Vemos imágenes de lo que pasó. Vamos a comenzar a repasar cómo comienza a gestarse, lamentablemente, el asesinato hasta ahora. Dicen desde la policía de la ciudad que fue muerte natural, pero entendemos por las imágenes que no fue así, de Facundo Molares. Bueno, ahí en esa escena, estamos hablando de Facundo Molares Schoenfeld, insistimos, reportero gráfico, militante. En esta escena acabamos de ver, aquí la detenemos, en el momento en que un policía aborda a una de las manifestantes, que tenía aquí un palo aparece, de escoba, quiero decir esto, ¿no? Tenía un palo de escoba, ni siquiera un palo parece de que una era una bandera, caña, una caña con la que dicen está agrediendo a la policía. Así Una es. caña, un palo de escoba, lo que sea. El policía es 2 veces más grande que ella y se le tira encima la garra del cuello. Sí, y esa fue la violencia que hubo, porque esto digámoslo, Pablo, lo que está diciendo ahora, ya lo vamos a repasar, es la policía se vio atacada y reaccionó. Atacada por una mujer con una caña. Aquí está Facundo Molares. Esta es la intervención que hace respecto de la situación en la que están agrediendo a esta militante. Es importante esto, porque como decía Luli, lo que efectivamente dice la policía, la voz de la policía respecto de este hecho, es que lo que había habido era una agresión de parte de los militantes, eran 25 militantes, que estaban sobre la vereda de la plazoleta de la Plaza de la República, y que ahí había comenzado la acción policial, a partir de una agresión. Bueno, la agresión que ocurrió y que se pudo ver fue la de esa mujer que con una caña trataba de lidiar con una situación ya de represión policial anterior. Bueno, aquí participa Facundo Molares. Es muy importante, quédense con esta imagen y seguimos viendo este video de una reportera gráfica que también estaba trabajando en el lugar. Y ahí ven cómo están, por ejemplo, teniendo a otras personas en el piso. Esto es rodilla sobre la espalda. Para que no puedo respirar, se escuchó perfectamente. Sí. ¿Ustedes se acuerdan, no, lo que ocurrió en Estados Unidos? Con el I Can't Breathe. Y Sí, en sí. Argentina un montón de personas replicando cómo miren qué horror lo que pasa acá. Es la maniobra para inmovilizar a alguien que utiliza la policía, y es importante el registro porque lo están utilizando en todas las personas que habían sido detenidas. Una mujer dice, paren que no puedo respirar. Y lo mismo hicieron con Facundo. Lo mismo hicieron con Facundo. Que cuando llega la imagen ya está desvanecido por completo, es decir, no ofrecía ninguna resistencia porque había tenido un paro cardiorrespiratorio. Para que no puedo respirar, insisto, acá no había... Ahí está. Hermano, decir un nombre. Está morado, está morado, está morado, está morado. Te va a dar un ataque, está Es la morado. reportera gráfica la que se da cuenta de la situación. La policía allí reacciona y lo da vuelta. Está morado. Dalo vuelta ya. Y ahí ¿Cómo pregunto es tu yo. nombre? ¿Cómo es tu nombre? Está agarrando un infarto, Me loco. está agarrando un infarto. Facundo nunca respondió. Llama a la ambulancia. El que respondió el nombre de Facundo fue un hombre que estaba al lado de él, un compañero, Sí. que gritaba Facundo Molares, Facundo Molares. Hombre, Facundo. El que grita es un compañero, no es Facundo. Que está acá, Es ese hombre que está ahí. inmovilizado por la misma maniobra Exacto. que había recibido Facundo. Pero que lo que pasa es que ya no tenía resistencia, Y que ya, Facundo. claro.
quiero remarcar algo porque lo que van a ver a continuación es toda la secuencia de policías que no saben hacer RCP. Nadie del operativo de la policía de la ciudad sabía hacer una maniobra de RCP, la que De tantas veces... resucitación. Claro, ese masaje en el pecho que tantas veces se enseña, ¿no? Hasta en lugares de trabajo se ha enseñado. Pero ponemos el video nuevamente. ¡Ay, se va a morir! ¡Una ambulancia! ¡Fernando, miralo cómo está! ¡Está morado, perro! ¡Miralo que está morado! ¡Está morado! Seguían detenidos sus compañeros alrededor, Sí, con ¿no? esa maniobra. ¡Ambulancia, loco, mirá! ¡Hay una ambulancia! ¡Por favor, mirá cómo se mueve! Ahí está, ahí está. ¡Me van a apagar! Se sigue escuchando el grito de la persona que graba. Por favor, una ambulancia. Nadie lo tocaba, nadie sabía qué hacer directamente. Así Plena ciudad de Buenos Aires. En el obelisco ocurrió esto. Sobre la plazoleta sur del obelisco de la ciudad. Hasta que llega una policía, mujer, que le empieza a medir las pulsaciones en el cuello. Susi Maresca es la cronista que grabó este video y que va a ser importante eventualmente en la causa. Hay otro video también que es muy importante, que es una toma general que muestra que en ningún momento hubo ningún tipo de agresión por parte de los militantes, un grupo muy reducido de militantes sobre la policía, sino que la policía los encierra y empieza efectivamente a detenerlos. Otra versión de la policía dice que, porque esta era una movilización en contra de las elecciones, es decir... Mira, voy a leerte el título, Pablo, Dale. cómo era el título de la Sí. convocatoria. Votamos luchar y rebelión popular contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo. Este era el lema de la convocatoria. Hay que decirlo esto. Una convocatoria muy pequeña, muy reducida, que no había tenido ningún tipo de repercusión en que los no medios estaban masivos de cortando, comunicación. no estaban cortando la calle. No estaba cortando la calle, estaban sobre la plazoleta sur del obelisco, el ala sur, una plazoleta que quizás hasta por una visita escolar tiene más gente de la que había hoy. Insisto con esto, ¿eh? Sí. Por ahí va un colegio a hacer una excursión al centro de la ciudad y lleva más gente de la que se llevó en Esta es esta la imagen movilización. que les estábamos mencionando. Miren la cantidad de policías que hay, miren la cantidad de manifestantes que hay. Los de chaleco azul, para empezar, son también policías. Con lo cual es muy, pero muy poca gente. De verdad fue muy, pero muy poca gente. Ahora, ya vamos a empezar a repasar lo que se fue diciendo, ¿no? Luego de estas imágenes. Pero hay algo que yo le decía recién a Pablo que me parece interesante ponerlo sobre la mesa al menos. Cuando Bullrich dice es a todo o nada, y es con las consecuencias que haya, y es si tiene que haber un muerto, hay un muerto. Hay un muerto ahora, producto de un accionar policial, pero para la derecha, para ciertos sectores de la oposición, murió de un paro cardíaco. Entonces, ¿en qué quedamos? Si cuando se acciona ni siquiera se hacen cargo, cada vez que haya un muerto lo va a matar la crisis. Digo, cada vez que haya un muerto va a ser producto de un paro cardíaco o de un antecedente previo o de que no sabía nadar. Y ya vamos a hablar de esto, pero insisto, cuando te dicen es a todo o nada y hay que bancar cuando acciona la policía, bueno, la policía accionó. Y hubo una persona que murió, producto de una maniobra que se hizo y sí, posiblemente algo preexistente en su cuerpo o un exceso de peso y demás, no sabemos. Pero hubo una maniobra policial, ¿eh? Hubo alguien que lo tiró al piso y le puso la rodilla en la cabeza. Esto que plantea Luli, y que ahora lo vamos a ver explícito en responsable de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, nos hace acordar a cosas, ¿no? Cuando dicen, no, murió de un paro cardiorrespiratorio en el marco de una acción policial. Nos recuerda, esto ya fue dicho en algún momento. Lo resumió muy bien Claudia Cesaroni en un tuit, que hoy Claudia va a estar aquí con nosotros en Desiguales para analizar toda esta situación. Walter Bulacio tenía un aneurisma. Ezequiel de Monti se cayó al riachuelo. Santiago Maldonado se hundió en un río helado, o se ahogó. Facundo Molares tuvo una descompensación. Todos asesinados por el Estado a través de su Policía Federal, Gendarmería y Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Está Natalia Saracho en el living de Desiguales. Vamos a charlar con ella en un rato nada más, diputada nacional. Y vamos a charlar con ella principalmente del caso Morena. Porque ella se vio envuelta en una operación mediática. La acusaron directamente de estar encubriendo a un adolescente que, según un sector de la política de los medios de comunicación, había matado a Morena. Lisa y llanamente esa era la acusación. En un rato hablamos con Natalia porque hoy también, todo lo que tuvo que ver con el último adiós
a esta nena de 11 años asesinada en Lanús siguió teniendo consecuencias policiales, por supuesto, pero también mediáticas y políticas. Vamos a compartir ahora lo que Eugenio Bursaco, responsable de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, decía a un canal colega cuando le preguntaban efectivamente en qué situación, en qué circunstancia y bajo qué accionar policial murió Facundo Molares. Lo compartimos, presten mucha atención. Perdón, ¿este hombre fue detenido por la policía o se desvaneció Fue uno de los detenidos solo? por los actos violentos, sí. Perdón, fue detenido. Sí, ¿Fue sí. puesto en el suelo? ¿Lo golpearon? No lo golpearon. No, los que golpearon, los violentos fueron los manifestantes que golpearon a la policía. Ok, lo Las que personas fueron denuncian... detenidas, Sí, había 5 personas detenidas, 3 hombres, 2 mujeres, estaban en el piso, y a los minutos de estar ahí en el piso, una de las personas comenzó a tener o manifestar algún problema de tipo cardíaco y demás. Lo que Se denuncian compensó. ahí los manifestantes es que este señor fue agredido y golpeado Eso en no el es cierto. piso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. No le pegaron, no lo golpearon, se murió de un paro cardíaco, se desvaneció, decían, se cayó de repente. Estamos con Gustavo Sosa, nuestro compañero de la televisión pública, trabajando en el Obelisco en este momento. Gustavo, entiendo que estás con una testigo de la muerte de Facundo Molares. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luli. Buenas noches, Pablo. Una jornada muy triste para la democracia porque estamos hablando de una organización del movimiento Teresa Rodríguez, de Rebelión Popular, muy chiquita, vamos a decirlo totalmente con estas palabras, muy chiquita, ni siquiera habían cortado la 9 de julio. Se estaban manifestando, convocando simplemente a votar en blanco. No tenía ningún sentido que la policía comience a reprimir, pero bueno, las consecuencias tienen a Facundo Molares muerto y estamos con Liz, que fue testigo directa de lo que ocurrió en esta jornada, en esta triste jornada. Liz, ¿qué fue lo que ocurrió? Hoy nos convocamos a las 15 horas en el Obelisco para poder hacer uso de lo que es un derecho, que es el voto en blanco, para no estar eligiendo a los políticos que vienen año tras año, boludeándonos, perdón la palabra, pero es eso. Estábamos pacíficamente, ni siquiera en ningún momento cortamos lo que es Corrientes ni la 9 de julio, nada. Estábamos en la plazoleta, no éramos más de 500 personas. Armamos como una urna de cartón representando lo que el domingo se va a acontecer, donde todos seremos partícipes. La policía desde el primer momento estuvo hostigando porque, cosa que nunca hacen, estuvieron todo el tiempo en las columnas. Tanto los de chaleco celeste, después llegaron los que hicieron un cordón en mano a lo que es el Obelisco. De ahí en más nosotros teníamos pensado no más de hora y media estar haciendo todo lo que teníamos pensado, que era la batucada, dar las consignas. Como dice nuestro nombre, uno de ellos es votamos luchar. Somos todos laburantes, somos todo lo que llevamos, todo donde no está el Estado es donde nosotros estamos, porque nosotros estamos en los barrios día tras día. Donde falta el Estado están los compañeros presentes, está cada movimiento social asistiendo a cualquiera que lo necesite. Hoy una vez más tenemos que decir lastimosamente, hoy fue Facundo Molares, víctima del Estado, asesinado por el Estado y por la policía. Anteriormente fue Facundo Maldonado, Tehuel, ayer fue Morena. O sea, estamos en un país donde el gobierno es el que nos mata día tras día. Liz, Pablo Caruso te saluda. Quiero hacerte una consulta. Sí. Recién mencionabas que la policía estaba entre ustedes, digamos, entre quienes estaban manifestando. Y otra pregunta bien concreta. Cuando efectivamente comienza la represión policial, ¿había habido alguna agresión por parte de ustedes hacia la policía? ¿En qué momento comienza esa represión? Nosotros no, la agresión empezó cuando nosotros nos estábamos retirando. O sea, por ende nosotros estábamos todos de espalda, ya retirándonos del lugar, como para que te des una idea, el Obelisco atrás nuestro y dábamos de frente a lo que es Desarrollo Social Evita. Sí. Estábamos adentro de esa plazoleta, nunca bajamos al cordón, nunca bajamos
Corrientes ni los laterales siquiera, porque éramos un grupo de personas chiquitas, que estamos del movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar y Rebelión Popular. Sí. Nada más. Nos estábamos retirando, dejamos como consigna una urna que lo construimos de cartón. Sí. Calculo que no sé qué habrán pensado que había en la urna, porque estaba todo cubierto de los panfletos que van repartiendo Pero por todos perdón, los barrios. Liz, en el Eso es lo momento que se estaban trajimos. retirando Sí. por la espalda, comienzan a detenerlos, comienza la represión, Claro. la avanzada policial. Ya era la última, donde estaba Facundo era el último compañero en retirarse, por decirlo así ya. Todos los compañeros estaban por delante de él. Sí. Y todos los detenidos de la misma forma. Él presentó un cuadro, llámenlo cardíaco, pero no. El Estado es responsable de la forma que actuó, lo tiró al piso, lo pisó, lo pateó. Esa fue la causa de muerte. Ahora pónganle el nombre que a ustedes el que quieran, pero el Estado es el asesino de Facundo hoy en día. Facundo, por lo que vos viste, Liz, o te contaron, se desvanece cuando está en el piso y él llega a decir algo o queda totalmente inconsciente. ¿Alguien lo escuchó pedir ayuda? No. Sí. Él llega a decir su nombre, lo siguen apretando, hay videos circulando por todos lados, con el pie, los policías como lo vienen haciendo siempre es apretando con la rodilla, el cuerpo por entero. Facundo es grande y de tantos golpes que recibió fue el cuadro. Llamamos al SAME, estamos en el Obelisco, corazón de Buenos Aires, y tardó 45 minutos en que llegue el SAME. ¿Eso es normal? No, no es normal. Porque no mandaron la ayuda, porque no quisieron. Hacer RCP un policía que es recibido, que tiene cursos, me imagino, no lo pudieron hacer. O sea, mataron al compañero, todo el Estado es responsable y todo el cuerpo de policía que estuvo presente y el que no también, el que los dejó accionar también es responsable. Liz, imagino que ustedes nunca habían imaginado programar esta actividad y terminar el día como lo terminaron. Más cuando... Pero por supuesto que no. O sea, teníamos 1 hora y media aproximadamente, es lo que todo esto iba a durar. Íbamos a volver a nuestros trabajos, los que pedimos permiso, volver a las casas, a los comedores o a donde tengamos que cumplir nuestras obligaciones. O sea, salimos con eso. Claro. Hacer la acción era 1 hora y media, no más, y ni siquiera eso duró, porque mucho antes, imagínate que eran 3 y media, 3:40, y recién estaban llegando toda la cantidad de compañeros. Claro. Liz, hoy están ahora ahí en el Obelisco, mañana a las 10 de la mañana entiendo que ya están convocando diferentes organizaciones sociales para hacer una gran movilización. ¿Cómo van a seguir ustedes? Seguiremos luchando en nombre del compañero caído, con más razón. Pedimos la liberación inmediata de los 6 compañeros detenidos. ¿Siguen detenidos? Que ni siquiera fuimos... ¿Cómo? ¿Siguen detenidos ahora? Sí, son 6 compañeros. En el momento que pedimos dónde los llevaban, nunca nos dijeron, nos ningunearon, inclusive hicieron un operativo mucho más grande porque la motorizada, habiendo ya un fallecido, ¿a ustedes les parece que era necesario amedrentarnos con la motorizada haciendo pacíficamente? Porque inclusive cuando ya el compañero había caído y nosotros todos no somos, o sea, te das cuenta, pasó 45 minutos para que llegue la ambulancia. De ahí en más llegó la ambulancia y hicieron un RCP de 12 minutos. Que yo, que no sé nada de medicina, tengo entendido que ya era para nada. Era simular lo que estaban haciendo, nada más. Liz, muchas gracias por este testimonio y allí nos quedamos con la Nosotros cámara vamos a y el trabajo hacer, de la discúlpame. televisión pública. Sí, claro. Un segundo. Nosotros vamos a hacer permanencia hasta que los compañeros sean liberados todos. Bien. Mañana llamamos a solidaridad a todos los movimientos sociales y el que se quiera acoplar a nosotros sobre el pedido que estamos haciendo. Gracias. Gracias, Liz. Gracias, Gustavo. También cualquier novedad, volvemos ahí al Obelisco, donde, bueno, ahí lo decía recién nuestra entrevistada, ¿no? Permanencia hasta que liberen a los otros detenidos, que son 6. Y mañana a 10 de la mañana hay una convocatoria importante de movimientos sociales allí a la zona de Avenida 9 de Quiero Julio. hacer una breve mención porque casi a la misma hora que esto estaba ocurriendo había un corte de vías en el ferrocarril Roca a la altura de Avellaneda.
hubo disturbios ciertamente en la estación Constitución, que el propio ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, caracterizó o puso un manto de sospecha respecto de cómo se había sido organizado. Pero más allá de eso, y sabiendo que todas las policías tienen por función reprimir, lo determinante es la conducción política, digamos, ¿no?, de esas fuerzas de seguridad. Bueno, lo que ocurrió sobre las vías del ferrocarril Roca fue que la policía estaba presente, no reprimió, y lo que se trabajó políticamente fue una negociación que terminó en una reunión en el Ministerio de Trabajo. Distinta, evidentemente, fue la decisión que se tomó en términos políticos del accionar de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de lo cual, bueno, la represión y la muerte de Facundo Molares. No me parece menor, se va a hablar bastante poco. Esta es la imagen, digamos, ¿no?, de lo que está ocurriendo sobre el ferrocarril, sobre las vías del ferrocarril Roca. Se va a hablar bastante poco, pero me parece que a esta altura también es elocuente mencionarlo. No sé si, Néstor, querés agregar algo con respecto a, bueno, lo que se conoce hasta ahora como información oficial con respecto a esta muerte. La investigación está, como no hay un autor identificado respecto de la muerte, la investigación está delegada en la Fiscalía. La fiscal a cargo se llama Marcela Sánchez, es una de las buenas fiscales que tiene el fuero de instrucción. Si hay una buena noticia en todo esto, es que no fue a Comodoro Pi, que la causa va a tramitar ante un juzgado y una fiscalía de instrucción de la capital federal. Para que los ubiques, no son los tribunales de Retiro, sino los que están en la calle Talcahuano. Hay una diferencia cualitativa importante respecto de esos tribunales en comparación con los otros. La causa está apenas empezando, la fiscal está trabajando a esta hora con una serie de medidas de prueba que incluyen desde testimonios hasta la recolección de todas las cámaras de seguridad, los domos más las cámaras privadas y las filmaciones que puedan aportar los asistentes. Sí. Y hay además también una tarea de identificación de todas las personas que estuvieron en el operativo de seguridad, de alguna manera hay que llamarlo, en torno al obelisco. Es muy incipiente, todavía no hay siquiera una primera calificación de los hechos. Vamos a compartir lo que acaba de tuitear, esto fue a las 21:12, Horacio Rodríguez Larreta, que hasta el momento no había dicho nada con respecto a esta persona que murió en el obelisco en una manifestación. Una Argentina en paz y sin miedo. Hoy, en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares. Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la policía de la ciudad, que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la ciudad, la violencia es el límite. También destaco el accionar del SAME, que dio respuesta, como es habitual, cuidando siempre a los vecinos de la ciudad. Los argentinos necesitamos vivir en paz. Especulaciones políticas, como la que estamos viendo, son inaceptables. Como vengo sosteniendo hace tiempo, tenemos que dejar atrás la violencia, las agresiones y la confrontación. Voy a liderar junto a millones de argentinos ese proceso de una Argentina en paz, donde podamos vivir tranquilos y sin miedo. Los dos primeros párrafos me parece que son los centrales, cuando habla de una manifestación con incidentes que la verdad no se ven en ninguna cámara, en ninguna imagen. Y mirá que si a esta altura existiesen, créeme que estarían en cadena nacional. Y además habla de una policía de la ciudad que estuvo conteniendo los hechos de violencia. Si el hecho de violencia del que hablan es una mujer con una caña, que sería como el bastón de una bandera, la verdad, qué vergüenza. Digo, créanme, si los hechos de violencia existiesen y estuviesen registrados, como está todo registrado en el obelisco, porque ahí hay domos, hay cámaras de seguridad, la propia policía tiene cámaras, estarían ahora en cadena nacional. No existen tales incidentes. Hablan de... Miren, ahí está, se ve, ¿no? Como un palo que entró, una caña que entró. Ahí está, esa. Es una caña y una mujer. Y ahí se lo ve a Facundo Molares tratando de proteger, digamos, a la mujer que estaba siendo abordada por un policía. Esa es la situación. Y ahí entra Facundo en escena. Ahí está. Esto es lo que ocurrió hace un rato solamente. Insistimos en el obelisco. Vamos a ver ahora un informe que teníamos preparado porque, claro, la noticia policial y política de estas últimas horas fue el crimen de Morena Domínguez, de 11 años. La muerte de Facundo Molares ocurrió esta tarde y la agenda se modificó. Pero tenemos un informe para compartir con ustedes de todo lo que fueron las últimas, te diría, 36 horas de la política argentina, del carancheo y del dolor de una familia. 7 detenidos por el crimen de Morena.
están acusados por el crimen de la nena de 11 años que murió luego de ser asaltada por 2 motochorros cuando entraba a su escuela. Infinidad de veces estamos contando hechos como este, ¿no? Un menor de edad que ya había cometido algún otro ilícito. Y de hecho este menor es el que confiesa haber participado del hecho. Nosotros presentamos un proyecto de baja de imputabilidad en el año 2018. Si a mí me toca ser presidente de la Nación, entra el 10 de diciembre al Congreso de la Nación. La justicia de menores no puede lograr entender que son repetidas y repetidas las situaciones y que si no sacás a los chicos del barrio, lo que terminan haciendo es al final del camino o muriendo o haciendo esto que es matar a Morena, por ejemplo. Toda la problemática con la edad de imputabilidad de los menores. Son todas cosas que venimos señalando y desde el municipio venimos poniendo hasta donde podemos poner. Hay que establecer un régimen penal juvenil para menores, definitivamente. Obviamente alguien que comete un homicidio tiene que estar preso independientemente de la edad que tenga. Primero es un menor, 14 años. No es un menor, son 2 mayores. Son 2 mayores. Pero la información mayores, hasta ahora era 14 y 19 años. Bien, no son menores. Son 2 mayores. Bien. Son 2 mayores. Bueno, bien, entonces. El caso para la fiscal ya está cerrado. Nosotros presentamos un proyecto de baja de imputabilidad. Tiene que estar preso independientemente de la edad que tenga. Si no sacás a los chicos del barrio, lo que terminan haciendo es al final del camino o muriendo o haciendo esto que es matar a Morena. No son menores. Son 2 mayores. Bien. Son 2 mayores. Tenemos que cambiar leyes muy importantes. La imputabilidad de menores, aunque no estoy diciendo que en este caso haya habido un menor involucrado, Fíjate que el primer detenido, un chico de 14 años, tenía solamente en Capital 21 ingresos a comisaría. 21. En Capital, en Lanús tiene más, entonces, y tiene 14 años. A mí lo que me da vergüenza es que durante la tarde de ayer, mirando la cobertura, en todos lados decían, fuentes del municipio de Lanús, decían que el asesino es un chico de 14 años y lo vinculaban a una diputada nacional. Resulta que es el mismo MA que la diputada nacional kirchnerista y referente de Grabois, Natalia Saracho, quiso evitar que detuvieran en Fiorito hace algunos meses. Lo que en todo caso pasó, que está escrito y está escrito en la causa judicial, fue que el chico de 14 años, el chico dijo que fui yo. Eso dijo el chico, está escrito en la causa judicial. El menor de 14 años se adjudica el crimen en el momento en que la policía va al barrio, a Cuba, a detener o por lo menos a hacer tareas investigativas. En sede judicial eso no lo tenemos, eso no está en la causa. Eso no está en la causa. Al día de hoy eso no está en la causa. El chico dijo que fui yo, eso dijo el chico, está escrito en la causa judicial. Eso no está en la causa. Eso no está en la causa. Al día de hoy eso no está en la causa. Por un lado, Luli, no está en la causa porque en realidad el testimonio es de un policía que dijo que eso efectivamente había ocurrido. Quiero hacer una sola salvedad. Estamos repitiendo constantemente que se canceló la campaña, que se terminó la campaña, que se suspendió. La campaña no se suspendió. El accionar de la política o de algunos sectores de la política en virtud de estos hechos no terminó. Lo que en todo caso se suspendieron fueron los actos de cierre. Sí, que son ante la propia militancia en todo claro, caso, ¿no? Digo. Pero la campaña continuó de la manera más miserable. Estamos con Natalia Saracho. Gracias, Natalia, por haber venido, diputada nacional. Y que en el informe quedaba muy demostrado cómo ayer por la tarde, cuando todavía no se sabía bien quiénes eran los delincuentes que habían arrastrado y terminado con la vida de Morena, apareciste vos como encubridora de un supuesto menor de edad involucrado en el crimen. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, nada, primero, gracias por el espacio. Lo primero que quiero decir es que le mando mucha fuerza a la familia de Morena. Vivimos horas muy difíciles, ¿no? Solamente con lo que está pasando con Morena, sino también con Facundo. Digo, el nivel de violencia que hay en nuestro país, la verdad que es para preocuparse. Y ayer definí no salir a contestar porque entendía que era una falta de respeto y porque no me quería prestar a la política barata que sabía que estaban haciendo, ¿no? Y también porque nosotros del primer momento supimos que el papá de Morena era un compañero nuestro. Nosotros podíamos haber salido a decir un montón de cosas que entendíamos que, y por lo menos nuestra militancia política, nuestro compromiso
no es a cualquier costo, ¿no? No es ganar votos a cualquier costo. Y yo creo que fue una manera muy, perdón la palabra, pero muy de mala persona ya no te digo que fue. Y esto no me quiero poner en papel de víctima ni nada, porque creo que los víctimas es esa familia que quedó destrozada, pero lo que quiero decir es que me salieron a decir que yo había defendido a ese pibe para que no lo lleven detenido, y yo no lo defendí para que no lo lleven detenido, lo defendí porque había un abuso policial. De hecho, yo no es que dije no, y lo largaron. De hecho, me llevaron a mí también detenida. Claro, vos quedaste Nosotros detenida seguimos también. esa causa. Y también hay que decir otra cosa, que ayer salieron a cazar pibes en Montechingolo, en Villa Jardín, en Caraza. Digo, y a mí no me lo cuenta nadie. Yo vivo al lado de ese barrio, ¿no? No vivo en Capital Federal o en Puerto Madero como ellos. Entonces, eso es muy importante para decir. A nosotros nos duelen los pibes que se nos caen de la mano porque el barrio está tomado por narco y por policías que manejan ellos, pero también están las pibas que son como Morena. Yo tengo a mi hija también. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de la inseguridad y decimos que la inseguridad también la sufrimos los barrios populares, lo decimos por esto. Digo, hoy pasó este caso que espero que no se olvide y espero que la dirigencia política, entiendo igual que no es el momento para discutir, porque lo más barato y lo que más garpa es decir, bueno, bajemos la edad para que los pibes vayan presos, porque garpa, ¿no? Garpa, la sociedad no quiere escuchar, porque a veces dicen, no, estás defendiendo un chorro, no, estás defendiendo esto, pero digo, la dirigencia política tiene que tener dos dedos de frente y tenemos que tener por lo menos una propuesta. Y esto lo hago autocrítica hasta mi propio espacio político, en el peronismo. Digo, nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer con el tema de la inseguridad. Dar una solución y una respuesta concreta. Yo estoy absolutamente convencida, digo, que no me van a correr con una agenda que tenga que ver con la derecha, con más mano dura, con más cárceles, con bajar la edad y que los pibes de nuestros barrios se mueran. Digo, tampoco estoy a favor de que no vayan presos. Digo, pero no creo que sea la única salida. Nosotros necesitamos que esos pibes vayan a la escuela, que tengan el derecho a la vivienda, que tengan el derecho a la salud. Digo, el Estado no puede llegar... O sea, lo que pasó ayer fue que Kraber no se hizo cargo que el Estado llegó tarde. No llegó la ambulancia, no llegó la policía. Eso es lo que tenemos que enfocar. El papá de Morena es un compañero de una de las cooperativas de la organización, ¿no? Sí, es la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, en la cual yo también estuve organizada ahí. Fue la primera cooperativa de nuestro movimiento. Yo formé parte mucho tiempo de esa cooperativa hasta que asumí como diputada. Me parece, nada, para mí fue muy triste porque no estoy acostumbrada. Yo no vengo de la política tradicional, ¿no? Venimos a plantear otra cosa. Y la verdad que me afectó mucho, pero estoy convencida de lo que defiendo y no me corro ni un minuto, ni un centímetro de la importancia de que hoy estemos discutiendo que queremos una sociedad que discuta realmente la integración, las oportunidades, la seguridad, pero para todos, ¿no? Y en ese sentido creo que hoy hay una agenda que es muy mediática. Digo, yo ayer miraba los canales de televisión y no podía creer que todavía la fiscal no había pronunciado nada y ya la mayoría de los medios de comunicaciones y no cualquiera, digo, los que tienen mucha más capacidad de llegada, ya tenían el título abajo y por más que hoy salgan a desmentir, por más que hoy la fiscal salga a desmentir, por más que hoy Kraber salga a desmentir, porque terminó confesando que yo no tuve nada que ver, que el pibe no era menor, el menor de edad no tuvo nada que ver, la gente ya consumió eso. Claro. Entonces nosotros tenemos que dar una discusión con eso, ¿no? Natalia, quiero preguntarte, frente a esa avanzada y de los medios, de la réplica de esas soluciones, digamos, de mano dura, de demagogia punitiva, etcétera. Cuando vos hablás con tus vecinos y tus vecinas, con tus compañeros y compañeras de organización, etcétera, ¿también cuesta convencer de que hay otra manera de abordar estos temas o efectivamente hay otras resistencias frente a esos discursos de derecha? Mira, hoy yo estaba mirando y la verdad que la gente está muy enojada, pero también por este caso puntual, ¿no? Pero también son nuestros pibes. Digo, esos pibes que Yo te quería preguntar, ¿por qué por esos eso pibes, víctimas y victimarios los que viven en los mismos barrios? Sí, de los dos lados. Claro. Digo, el pibe que es menor de edad y que delinque, que cayó 20 veces en cana, y la piba que sufrió esto, y esa familia que quedó destrozada, son nuestros. Digo, son vecinos. Siempre el costo lo tenemos que pagar de este lado. Y entonces,
yo creo que es importante dar una discusión seria. Digo, cuando las madres van a pedir a un juez ayuda porque no tienen espacio para hacer un tratamiento por consumo, ¿no? Y se lo niegan, o a veces tarda mucho tiempo. Las organizaciones sociales hacen ese trabajo. Nuestras casas comunitarias de Viento de Libertad están explotadas, ya no entra más nadie. No hay espacio para menores de edad. La pandemia pasó, muchos pibes dejaron de ir a la escuela. Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar esos pibes que no tienen oportunidades? Las cooperativas están explotadas porque no tienen trabajo. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo hacemos para integrar a los últimos de la fila, a los que se nos están cayendo de las manos. Digo, no sé cómo más dar esa discusión. Yo creo que es importante, digo, porque en serio, yo no tengo miedo de dar la discusión. No tengo miedo que me digan, no, defiendo un pibe, qué sé yo, y que después salgan a mentir y que digan, no, defiendo un motochorro. Yo no defendí, digo, o sea, estoy de desacuerdo, porque a nosotros también un celular que compramos en 12 cuotas que nos roban, también nos da bronca y nos cuesta el doble tener nuestras cosas. Ahora, yo estoy convencida de que esa no puede ser la única política y la única opción que tengamos para nuestros pibes de los barrios. Entonces, digo, pensando, digo, siendo inteligente, tenemos que pensar una política de seguridad con inclusión, con oportunidades, cómo hacemos para recuperar a esos pibes que terminan la escuela, que se formen, que tengan capacidad para poder conseguir un trabajo. Vos tuviste un proyecto de eso, ¿no? Tuviste un proyecto de ley. Me acuerdo que viniste acá y lo charlamos para esa reinserción luego de, bueno, haber cumplido una condena. ¿En qué quedó? Vinculada a las tareas de como todo, de la ¿viste? organización Que ellos comunitaria. tienen, digo, estos mismos personajes, digo, no nos olvidemos, ¿no? Iban a hacer el cierre de campaña en Lanús, demostrando que la política de seguridad del distrito, que hace 8 años que gobiernan, es el mejor. Digo, no pueden sostener, digo, vayan a Caraza y vean cómo está el barrio. Está tomado por los tranza, que claramente es el narcomenudeo, digo, porque los que realmente hacen plata con eso no viven en Fiorito, ni en Caraza, ni en Montechigolo, viven ya sabemos, ¿no? En los country, en Puerto Madero. Y entonces, digo, nosotros tenemos que dar una discusión seria con eso. Nosotros presentamos el proyecto y no se sientan a discutirlo, no es que te dicen estoy a favor, estoy en contra. ¿Cómo es el proyecto? Es un proyecto que tiene... El problema que tenemos hoy es que de 10 pibes que caen detenidos, 7 vuelven a reincidir. Porque no tienen una opción cuando salen. Entonces nosotros lo que proponemos es que haya una formación dentro del penal, que cuando salgan puedan salir con DNI, puedan salir por lo menos con el secundario, primario terminado, que tengan formaciones para salir a trabajar. El programa de Mi Cunita, nosotros lo fuimos a ver, que está en la cárcel de Olmos, sí. Fabrican cunitas, ya están trabajando, o sea, incorporan el tener que levantarse temprano, el tener que cumplir horario, el tener que tener obligaciones, que la mayoría es su primer trabajo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que haya una política que integre. Esa es una política de seguridad, una política que incluye, ¿no? Y que ese pibe después pueda tener la posibilidad de que en cada municipio haya una cooperativa que lo esté esperando y que pueda rápidamente insertarse en un trabajo y que no tenga la necesidad de ir a robar. Lastimar a otro y lastimarse a sí mismo, ¿no? Sí, o hasta mentir en un antecedente penal cuando tenés que presentar un laburo, ¿no? Porque muchas veces quedás y entrás y te dicen, bueno, tráeme los antecedentes. No, entonces no te puedo tomar más. Hoy estaba hablando con el Gringo Castro, el secretario general de la UTEP, y me decía que efectivamente han comprobado que el trabajo comunitario de inserción en organizaciones comunitarias cuando salen de la cárcel muestra mucho menores niveles de reincidencia. Cero, por lo menos en las comprobado. cooperativas que nosotros tenemos de herrería, de textil, de reciclado, no hay reincidencia. La posibilidad de que vos le das a un pibe de poder tener un trabajo... ¿Cero es literal? ¿Cero? Cero en reincidencia. O sea, todos es los muy casos... chico, imagínate eso en una política que sea una política de Estado. En los casos que vos conocés funcionó. Claro, o sea, nosotros estamos diciendo, inventando la pólvora. Ajá. Es algo que ya funciona, de hecho... Fuimos a verlo, fuimos a ver cómo funciona dentro de los penales, ¿no? También baja ahí la violencia, porque los pibes, en vez de estar todo el día en un sistema que no te reinserta en la sociedad, sino te hace mucho más violento y más resentido, ocupás tu tiempo estudiando, formándote, sí, tal cual, y haciendo algo productivo, digo, vuelven a ser jefe de familia, digo, porque tienen un incentivo. ¿Pablo? Sí, Natalia, ayer el episodio de Morena después derivó en una manifestación en la comisaría. Y te pregunto porque evidentemente vos tenés conocimiento del territorio, de lo que pasa, de los matices. Y hay una escena que a mí siempre me llama la atención. Empieza una manifestación que suele ser de familiares, de vecinos, de víctimas,
que en general tiene el componente de ser pacífica, demostración de desamparo total, además, porque uno lo que imagina que hay una idea de orfandad. Pero siempre ocurre algo como que al final algo termina alterando ese tipo de manifestaciones. Y ayer la pregunta era qué pasó, si son sectores que su forma de manifestar el malestar es ese, o si también hay una sensación de no diálogo, porque esa es la sensación que uno por ahí tiene. Insisto, lo digo desde un lugar de no conocer, de ver. Yo esa comisaría la conozco muy bien porque en el 2017 reprimió, entró a los comedores de nuestra organización. Vos sos vecina. Yo soy vecina, literal, Es decir, vivo a 15 cuadras de donde ¿Es una pasó. policía con la que no se puede hablar? No, es una policía que es cómplice de lo que está pasando en los barrios. Digo, el barrio está tomado no por organizaciones sociales, está tomado por los tranzas y por la policía. Digo, esa es la realidad. ¿Por qué hoy cuando estaban velando a Morena en la casa, los vecinos mismos, la familia no querían que esté el patrullero? Porque es el mismo patrullero que le va a cobrar a los tranzas. Esa complicidad, esa policía que lo único que hace es agarrar a cualquiera, llevarlo en cana, verduguearlo y largarlo. Porque si salió 20 veces, 21, como dice Kraver, digo, y él sabía dónde estaban, ¿por qué conoce? O sea, las dos personas que tenían pedido captura. Bueno, ¿por qué no lo hizo antes, no? Ya que quería demostrar que el sistema de seguridad que él está planteando funciona. Bueno, digo, esos son los mismos responsables. Digo, esa es una realidad. La realidad es que las organizaciones sociales hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos. Digo, a través de los comedores, conteniendo a los pibes, haciendo apoyo escolar, haciendo que esos pibes vuelvan a la escuela, dándole una oportunidad de tener un trabajo en una cooperativa nuestra. Natalia, Sí, gracias. Perdón. Sí. No, lo que digo que entonces la policía no puede ser un actor que pueda aportar mínima certeza sobre la seguridad, digamos, no hay forma de imaginar una solución. No, yo no creo que sea el esquema policial en general. Yo creo que hay una línea bajada, ¿no? O sea, no es común que pase solamente en esa comisaría todos los hechos. Digo, claramente tenemos que pensar a poner cómo hacemos para poner el foco ahí. Digo, no es la primera vez que tiene un episodio violento, un episodio que no se aclara, está lleno de cámaras, las cámaras nunca aparecen. En este caso apareció, pero cuando... Porque era de un vecino. Claro, porque cuando me pasó a mí, ¿por qué no aparecieron las cámaras? Había cámara. ¿Por qué no aparecieron? Cuando estaban linchando al pibe y vos interviniste. Natalia, tenemos que irnos al corte. Te quiero preguntar como diputada nacional esto muy brevemente. ¿El barrio va a ir a votar el domingo? Yo estoy convencida que sí. Y creo que nosotros tenemos que, más que nunca, pensar en que estamos en un momento muy difícil donde la sociedad ya no aguanta más, pero también tenemos que valorar ese voto como responsables, dirigentes políticos, en que tenemos que empezar a tomar definiciones y no hacernos tanto a los boludos, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hacemos un corte y ya volvemos. Seguimos en Desiguales. La verdad que una semana difícil, por la parte el asedio mediático. Y Sí. me hago cargo Iba a incluso decir eso. que estamos viviendo. Muy desafiante para trabajar con ética, con honestidad intelectual desde los medios de comunicación y por supuesto, bueno, también para la dirigencia política, que en un momento de campaña electoral tiene que discernir qué hace, qué no hace, que a veces tiene culpa de decir lo que piensa porque tiene miedo de perder un voto. Todo muy calculado Sí. y al final, bueno, a veces las agendas terminan corriéndose demasiado para el otro lado. En minutos nada más hablar el precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. Era un Sí. discurso que estaba programado para las 7:30, producto de todo lo que ocurrió en torno a la muerte de Facundo Molares en el Obelisco por parte de la policía de la ciudad. Se demoró, así que cuando eso ocurra iremos hacia allí. Aviso porque posiblemente tengamos que interrumpir. Presentamos a nuestras invitadas de este momento de Living en Desiguales. Están con nosotros Claudia Cesaroni, ella es abogada, magíster en criminología e integra el CEPOC, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y Paula Ildbachki, que es directora ejecutiva del CELS. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo están? A mí me encantaría arrancar, no sé si tenemos lo de Bullrich de Sí, recién. lo tenemos. ¿Podemos compartir algo que acaba de decir la precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sobre lo que ocurrió en el Obelisco? Lo compartimos. Lo primero que están diciendo, ya habló Crescenti, era una persona con problemas. Entonces, a ver, las organizaciones llevan personas con problemas a una manifestación. Llevan personas con problemas a una manifestación, se alquilan
¿no? Digo, está hablando como de un objeto directamente. O de la irresponsabilidad de una organización en ese sentido, pero señalando la culpa, digamos, de lo que pasó, o la responsabilidad de lo que pasó en la organización. Yo quiero recordar que Facundo Morales era un militante de hace 30 años. O sea, primero militó en el Partido Comunista, la Juventud Comunista, después se fue a la FARC en Colombia. O sea, nadie lo lleva, era un militante. Sí. Aparte un periodista. Y además es como, digo, hoy recordaba cuando Ezequiel de Monti se cayó al riachuelo, Santiago Maldonado se cayó a un riolado, Walter Bulacio tenía un aneurisma, bueno, y Facundo Morales se descompensó. O sea, son maneras de encubrir una actuación represiva que después deriva en una muerte, ¿no? Digamos, es ridículo. Rafael Nahuel, que tenía munición de guerra y tiraba con munición de guerra, ¿no? Paula, ¿qué estás viendo en toda esta situación? Yo abarcaría las últimas 24 horas porque en algún punto estamos hablando de cosas muy similares. Sí, bueno, en este caso, digamos, lo que pasó hoy, claramente el punto, también lo que leíamos en los tweets, digamos, la discusión sobre los hechos de violencia y cuáles son esos hechos de violencia y la cuestión de naturalizar que una persona, un militante que decide ir a hacer una protesta, termina muerto, ¿no? Entonces la pregunta por ahí que me parece que tiene mucho sentido hoy es qué pasa en nuestra democracia que pareciera que se debería naturalizar totalmente que una persona que va a ejercer su derecho a protestar, a manifestarse, a decir lo que piensa, estaban por hacer una asamblea de la agrupación del MTR, termina, digamos, muerto luego de una represión de la policía y que eso pareciera que es una acción para legítima. eso? ¿Qué le pasa a nuestra democracia? Y yo creo que ahí hay un tema sobre cómo se está pensando, por un lado, la violencia estatal, la actuación policial, el sistema político, cómo está de alguna manera dando mensajes en relación con eso. Tenemos una historia larga que hoy pensamos, digamos, las últimas muertes en la ciudad de Buenos Aires en contextos de protesta fue en el caso del indoamericano. No tenemos todavía respuesta sobre también qué pasó. Bursaco involucrado, ¿no? Exacto, y no tenemos ninguna respuesta judicial sobre lo que pasó ahí. Sí. Entonces, ahí hay mucho para pensar sobre lo que viene, ¿no? Momentos de incertidumbre política también en relación con qué está pasando con la discusión sobre las muertes, la violencia, la despreocupación, la crueldad, la deshumanización por el otro. Ahora, ¿cuánto hay de electoral y cuánto hay de real y sincero? Les pregunto a las dos que creen, con respecto a este discurso de mano dura, régimen penal juvenil, que aunque tenga 10 años tiene que ir en gana para toda la vida. La puerta giratoria. La puerta giratoria de la justicia y de la policía. Y no quiero con esto sacar responsabilidad ni a quienes nos gobiernan, ni a la justicia, ni a la policía. Pero digo, ¿cuánto hay de real en quienes dicen esto y en buscar un clic, buscar un voto o más visualizaciones en un TikTok? Bueno, ahora viene Massa, ¿no? Ahora vamos a escucharlo. No, cuando venga te vamos a avisar. Bueno, no, digo porque muchas de estas cosas son transversales totalmente. A todas las fuerzas políticas, ¿no? Digo, de hecho, perdón, ayer hablamos con Sabina Frederick y dijo, no hay consenso ni siquiera en el propio espacio sobre una política como esta. De hecho, habla el precandidato, vamos a escucharlo. Condolencias y ponerme a disposición de ellos para lo que esté a mi alcance. Pero a lo largo del día fueron sucediendo distintos hechos. Corte de vías, un incidente en el obelisco con un muerto y un fallecimiento en Morón también en un hecho de inseguridad. Y creo que en el fondo estamos frente a un momento en el que tenemos que poner blanco sobre negro que la política de seguridad no puede estar sujeta al debate político electoral. Debe ser una política de Estado. Quiero contarles una vivencia. En el año 2009, a 4 cuadras de mi casa mataron a un chico de 16 años, Santiago Urbani. Mi primera reacción fue salir corriendo a la casa de su madre, encontrarme con la situación indescriptible que me encontré y de alguna manera quedar marcado para siempre. En ese momento tomé la decisión que Tigre, mi ciudad, iba a ser la más segura que pudiera hacer en la Argentina. Y armé un centro de monitoreo, corazón del sistema de seguridad, y le pusimos cámaras y una red de fibra óptica. Y invitamos a los vecinos a ser parte del sistema de seguridad. Y cada casa
cada celular, cada colectivo, cada escuela se transformó en un botón de pánico. Y le dimos botón de pánico además a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia familiar. Y construimos una política que me permitió bajar 90% el delito. Sí, como escuchaste, a lo largo de 6 años construimos un camino que permitió bajar 90% la inseguridad en Tigre. Estoy convencido que lo mismo que hicimos en Tigre podemos hacerlo en la Argentina. Y estoy convencido también que los argentinos queremos vivir en paz y con seguridad. Y esa debe ser una política de Estado que nos debe cruzar a todos. Pero en paralelo también tengo claro que el próximo domingo vamos a las urnas y que lo que se discute en el fondo son 2 modelos de país. Creo en el país de la universidad pública, en el país de las becas universitarias para que nuestros hijos tengan oportunidades. Creo en el país que mejora a los jubilados sus ingresos y que cuando no alcanza pone recursos del Estado, como hicimos hoy, para completarles la posibilidad de llegar a fin de mes. Creo en el país de las pymes, porque son las generadoras del 70% del empleo y de alguna manera son además una puerta al aumento de las exportaciones argentinas. Creo en el país de los recursos naturales infinitos que tenemos en cada una de las provincias, pero sobre todo del talento de los argentinos, que en el mundo es súper reconocido. No somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos. No somos un país de mierda. Somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y de defensa de nuestra patria. Quiero invitarte a que el domingo vayas a votar para defender a nuestros jubilados, su derecho a la jubilación móvil, su derecho a la canasta de medicamentos que le quieran recortar, para defender a nuestros jóvenes con becas universitarias, frente a aquellos que quieran recortar las becas y dejar de crear universidades en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa de las pymes, porque son en definitiva las que tienen el derecho de seguir generando valor en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa del trabajo. No es con menos derechos, no es cortando el derecho a las vacaciones pagas o al aguinaldo que la Argentina va a crecer. Tenemos que pagar esa deuda de mejores salarios que este gobierno hoy tiene. Y ese compromiso lo vamos a recorrer. Por eso te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la patria. Y que de acá al domingo transitemos en paz por 40 años de democracia que hemos vivido. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Sergio Massa, un mensaje grabado, raro porque hasta ahora no había ocurrido en el marco de la campaña. Vamos a charlar seguramente sobre esto en un rato con Juan Courel, asesor político, asesor de campañas, que viene a hablar también con Pablo Ibáñez, ¿no? Porque, ¿qué pasa acá el domingo? Sin ninguna duda hay un cambio en el clima político, hay un cambio en el clima electoral. Creo yo, una tendencia posiblemente un poco más fuerte en las últimas horas a no tener ganas de ir a votar, o al menos es lo que se escucha por cierta parte de la población. Hacemos un corte y ya venimos. En Desiguales y seguimos hablando de seguridad y de democracia. Estamos con Paula Litvachky y también con Claudia Cesaroni. Reintroducimos el episodio de hace algunas horas nada más en el Obelisco aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un muerto en una escena de represión policial. Claro, en la ciudad de Buenos Aires, policía de la ciudad de Buenos Aires, territorio de Horacio Rodríguez Larreta, pero para esto parece no haber diferencias, no parece haber internas. Patricia Bullrich, fíjense cómo acompañaba y apoyaba a Horacio Rodríguez Larreta. Yo compito con Larreta el domingo, pero en este momento, en esta circunstancia, estoy al lado de él, al lado del gobierno de la ciudad, para que no quieran involucrarla en una represión de la policía que no tuvo nada que ver. Retomo un poquito, Clau, estabas empezando a contestar una pregunta de Luli que tenía que ver, bueno, ¿qué los mueve? ¿Hay una convicción? ¿Hay un saber que esto tiene un impacto positivo a nivel electoral? Ambas. Sí, yo creo que en parte sí. Bueno, no se puede creer que diga que la policía no tiene nada que ver, ¿no? Digamos, una persona muere a posteriori de que está en manos de la policía en una represión brutal. Entonces, yo creo que una parte de la sociedad, o hay una disputa ahí para mostrar quién es más duro, ¿no? Digo, Larreta tiene
como candidato a vicepresidente a Morales, que nos acaba de mostrar, y muchas veces se dice, esto adelanta lo que va a pasar. No, ya está pasando. O sea, ya están ejecutando esa política. No es que nos están mostrando lo que puede pasar, la están ejecutando. Y una parte que todavía no pueden ejecutar porque no tienen las herramientas, la están anunciando. A mí me preocupa muchísimo que luego de haber inventado que había un niño, un adolescente involucrado en el episodio, el crimen de Morena, hoy en la mañana Diego Kravetz siguiera sosteniendo que ese chico había confesado ser el autor de ese, o haber sido parte de ese crimen, y que se siga vigente en una gran parte de la gente que lee o que ve la televisión, que ahí había menores involucrados. No solo eso, hoy a la tarde TN publicó una noticia que decía, fueron liberados los menores implicados en el crimen de Morena, y entonces toda la chorrera de tweets que seguía a eso era, los vamos a buscar, un balazo en la frente. Digo, se pone en riesgo además la vida de 2 o 3 pibes que evidentemente no tenían nada que ver con este hecho. Y ahí sí me parece evidente, por lo cual preguntaba si esto es una puesta en escena. Bueno, me resulta evidente que eso se construyó con la idea de volver a instalar la propuesta de bajar la edad de punibilidad, Claro. ¿no? Como una necesidad. El objetivo era ese. Exacto. Cuando decimos, el objetivo era ese y además, entre comillas, calmar las aguas, fueron a cazar pibes, y aquí creo que las policías actúan en la ciudad, la federal, la bonaerense, la de Córdoba, de la misma manera, ¿no? Salen a cazar pibes. Salieron a cazar pibes para supuestamente tranquilizar la demanda de resolución del caso. Pero instalaron eso, ¿no? Digamos, instalaron a 3 días de las elecciones que ellos son los que quieren encerrar a los pibes delincuentes, a los menores, y que quienes no están de acuerdo con esa posición son los que habilitan que esos comillas menores intervengan en un hecho, aunque no hayan intervenido. Claro. Otra cosa que me llamó la atención como reacción inmediata es que se conocían todos los antecedentes al segundo. De los que efectivamente están acusados de haber golpeado y asesinado a Morena, y también de todo lo demás que estaban en el asunto. Y ahí mi pregunta es, ¿pero todos esos antecedentes lo que nos está mostrando es que el sistema falló? ¿Algo no funcionó bien y están libres por esa razón? Si ¿O ahí fueran pasa ciertos, otra ¿no? cosa? Claro, no sabemos si son Supongamos ciertos. si lo fueran, claro. No sabemos si son ciertos, pero yo creo que sí hay un tema, me parece, para poner sobre la mesa en la conversación, que está en el fondo del episodio digamos, del asesinato, de la situación, de la tragedia asociada con este hecho. Porque yo creo que ahí la política está un poco encerrada en esto, ¿no? Está encerrada y acorralada por quienes están dispuestos a salir a mostrar un discurso absolutamente duro, que solo come de su propio discurso, porque la importancia, o sea, porque la eficacia de ese discurso es mostrarse cada vez más duro y generar algún tipo de empatía con quien piensa que hay que encontrar una solución y que quizás esa sea la solución. Yo creo que ahí me parece que es muy importante que todos quienes de alguna manera tenemos algo que ver con esto, que hacemos política, que pensamos cómo tienen que ser las políticas de seguridad, que militamos, que entendemos que la salida es política, nos sentemos a conversar de alguna manera cómo salir de esto que a mí me parece que es un encierro de la política y que da la sensación de que no hay respuesta posible que no sea subirse a la espiral del discurso duro, porque eso. pareciera Claro. que eso genera empatía con el sentimiento social. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentimiento social? ¿Qué es lo que está pasando Claro. socialmente? Y eso es lo que me parece que hay que poner sobre la mesa. Pero te tomo eso que decís porque pareciera, no sé si ustedes comparten, que la derecha o lo que hoy sería Juntos por el Cambio, la oposición, como quieran llamarlo, se ha puesto de acuerdo en cuáles son los lemas que tiene que llevar adelante con respecto a situaciones como esta o qué políticas quiere promover. El progresismo, la izquierda, el peronismo, no sé, cada uno que lo marque como lo quieran marcar, el oficialismo, no pareciera haberse puesto de acuerdo en cómo llevar adelante políticas que tengan que ver con una sociedad que pueda vivir un poco más en paz o con menos inseguridad. ¿Dónde está esa diferencia? Digo, ¿por qué un sector se pudo poner de acuerdo, por qué el otro no? Me podrán decir por qué es más sencillo agarrarse a esos libros, no sé. Bueno, es que yo creo que las consignas o las propuestas que se vinculan con lo más brutal del ser humano en términos de me hiciste una cosa, te la devuelvo, ¿no? Ojo por ojo. Son más fáciles, Claro, ojo por ojo, son tal mucho cual. más fáciles que
nosotros la acabamos de escuchar a Nati Saracho. O sea, yo la verdad que no tendría mucho que agregar a lo que dijo Natalia. Natalia lo dice además desde una persona que sabe lo que es salir a las 5 de la mañana y que por ahí le chorean el celular, ¿no? Lo que ella lo dijo con total sencillez. A nadie le gusta que le roben el celular. Ahora, a alguien que además tiene que poner por ahí medio sueldo para comprarse un celular, le duele mucho más que por ahí a alguien que gana 10 veces más. Entonces, lo que ella dijo me parece que es irrefutable. O sea, cuando nosotros hablamos, no es porque seamos buenos, garantistas, y queremos que los chicos matan y les damos una palmada a la espalda y le decimos, no, sos chiquito, andate a tu casa. No, lo que entendemos es que si hay un pibe de 13, 14, 15 años involucrado en hechos graves, que insisto, en este caso no lo hubo, y estamos siendo llevados a hablar de esto, aunque no lo hubo, pero ese pibe también ha sido víctima de una serie de abandonos del Estado, de incumplimiento de las obligaciones públicas. Nosotros nos llenamos la boca hablando de toda la normativa que tenemos, la Convención sobre el Derecho del Niño, la Convención contra la Tortura, los tratados internacionales de derechos humanos, leyes magníficas. Y tenemos 60% de los pibes con línea de pobreza. Entonces, la verdad que a mí me asombra que no haya más pibes no tienen para morfar involucrados. directamente. No tienen para morfar, no van a la escuela, están abandonados, tienen una vida de mierda. Entonces, es muy difícil que lo primero que aparezca, o sea, entender que lo primero que aparece con esos pibes es el Estado penal. Es el policía que los verduguea, es el policía que los hostiga, o es el policía que les dice, bueno, andá, tráeme uno para mí y vos te quedás con otro, o tráeme 10 y vos te... Entonces, plantarse ante esos pibes con una única oferta de encierro, de castigo, a mí me parece una perversidad, una hipocresía brutal. Por supuesto que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que hay que acordar. Yo dudo a veces de... Lo que me preocupa a mí es que lo que vos definías como garantismo, peronismo, izquierda, a veces intenta tomar las propias consignas o políticas de la derecha porque le parece que se siente como culposa, ¿no? De tener otras ideas. Entonces decir, por ejemplo, no, mirá, ¿sabés qué? Por ahí, donde vivía Morena, más que pedir más patrulleros, teníamos que pensar, ¿por qué no hay un sistema de emergencias que funcione rápido cuando pasa un hecho como este? Porque probablemente, si a Morena la atendía alguien de una ambulancia a los 5 minutos y no a los 40, la nena no se moría. Probablemente, no lo sé. Pero además, probablemente, si un chico en esa escuela se lastima, no por un hecho criminal, sino porque se cae al piso y se rompe la cabeza, tampoco va a llegar una ambulancia. Y también probablemente se va a morir. Entonces, cuando tratamos de pensar en seguridad más ampliamente, también pensamos en esas múltiples maneras en que nuestros jóvenes, nuestros pibes, nuestra sociedad está insegura, ¿no? Paula. Sí, no, yo creo que también hay que pensar un poco, por ejemplo, lo que decía Natalia sobre la situación de los barrios, los narcos y la policía de alguna manera involucrada en ese negocio. Esto obviamente lleva a pensar qué hacer con las políticas de droga en términos generales y lleva a pensar también qué hacer en esos barrios específicamente en relación con un problema importantísimo. Los números dan horrible en Argentina en relación con las adicciones y el consumo. En estos casos uno podría decir, bueno, hay problemas enormes, hay que pensar qué se puede hacer y se podrían hacer cosas en relación con las políticas de seguridad, con las políticas sociales, con las políticas de salud. Digamos, hay una cuestión también de poner en bloque, ¿no? ¿Qué se hace con el delito? ¿Qué se hace con la inseguridad? Bueno, ¿con qué delito? ¿Con qué inseguridad? En estos casos uno lo que plantea, y lo están diciendo todos quienes viven en los barrios, y hay que hacer, hay que escuchar ese problema social que tiene que ver con situaciones de violencia gravísima, violencia social gravísima y problemas de ausencia del Estado o de presencia del Estado muy violenta, que genera problemas de criminalidad también muy violentos, con adultos, con niños, con víctimas pobres, digamos, con una cuestión de desigualdad que atraviesa también esos barrios de forma muy impresionante. Claro. Entonces, ahí la respuesta es política, cómo desembarca el Estado. Hubo experiencias en algunas décadas, digamos, de nuestro país, en donde las experiencias de llegar a esos barrios por parte del Estado tenía que ver con un despliegue mucho más complejo que únicamente mandar policías. Claro. Quizás sea necesario mandar policías también. Ahora, esa no puede ser la única respuesta. Ni hablar que nunca se discute el modelo económico. No, y Pablo, ni siquiera es modelo de un delito. Digamos, si vos me decís, mira, hay que intervenir en las discusiones sobre secuestros extorsivos, la respuesta va a ser distinta, porque el tipo de criminalidad es distinto. Acá estamos hablando de problemas sociales gravísimos en los barrios, atravesados por la pobreza, que tienen mucho que ver con los temas de seguridad.
hay cosas para hacer y creo que Natalia dijo algo muy importante. Quienes están haciendo cosas hoy en esos barrios en relación con los temas de seguridad son las organizaciones sociales, muchas veces estigmatizadas porque están haciendo cosas. Paula, gracias, No, Claudia. gracias a ustedes. Gracias, como siempre. Gracias a las dos. Nos vamos nuevamente al Obelisco Móvil de la Televisión Pública con Gustavo Sosa. Te escuchamos. Así es, Pablo, nosotros seguimos aquí en el Obelisco. Durante toda la jornada se fueron acercando múltiples dirigentes de izquierda, así como el gremio docente ADEMIS también convocó a un paro general para mañana y, por supuesto, reiteramos la convocatoria a las 10 de la mañana aquí en el Obelisco. Pero también queremos destacar que hay 6 detenidos por la movilización que hoy terminó con la vida de Facundo Molares y estamos con Gustavo Franquet, que es el abogado de Facundo Molares, para que nos cuente cuál es la situación de los 6 detenidos. La situación de los 6 detenidos es que fueron llevados de la alcaldía en la que estaban presos a la Fiscalía de la ciudad, que queda acá en la calle Combate de los Pozos al 150. Están ahí donde seguramente hay abogados, y hay gente esperándolos, ahí tendrán que firmar, declarar y irse. Estás en el piso, los está escuchando Gustavo Franquet. Gustavo, buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que se pudo reconstruir en torno a la muerte de Facundo? Bueno, lo que se pudo reconstruir, lo que sucedió aquí es que hubo un acto político convocado por distintas organizaciones. Era un acto en el cual las organizaciones planteaban los problemas que tiene esta democracia, una reflexión de la militancia, de un sector de la militancia sobre los problemas que genera esta democracia, los límites que tiene esta democracia después de 40 años y una reflexión sobre lo que significa los momentos electorales. Fuertemente crítica de eso, pero una actividad en el contexto de momentos que vamos a vivir el próximo domingo y después en octubre, de participación de la gente votando o de quienes no, como está ocurriendo mucho en el país, no quieren ir a votar, no se sienten representados, no se sienten contenidos por esta democracia y de los que también somos muy críticos del resultado de estos 40 años de democracia. Ellos estaban aquí en el Obelisco haciendo esa actividad y de pronto irrumpió la policía directamente sin ningún tipo de aviso, apaleando a la gente, deteniendo gente y en el caso de Facundo hay una coincidencia de los testimonios de que se dirigieron hacia Facundo con mucha intención y que lo golpearon en el suelo y que incluso cuando Facundo empezó a dar muestras de que tenía problemas de cardíaco, de salud, en el suelo siguieron golpeándolo y bueno, y después el desenlace fue fatal. Así que nosotros entendemos que fue, además de haber sido abogado de Facundo en su momento en el juicio que se le llevó adelante por extradición, somos ahora abogados de la familia que se va a presentar como querellante para que se esclarezca el asesinato. Es un crimen, fue matado a palos, así como ocurrió con Facundo puede ocurrir y ha ocurrido con cualquier otra persona. O sea, sí. esa costumbre indiscriminada de pegar termina en estas cosas. Hay gente que pide eso y que después, bueno, no se quiere hacer cargo de las consecuencias, que son estas. Gustavo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias también a Gustavo Sosa. Volvemos en cualquier momento allí al Obelisco. Bueno, Pablo, Néstor, Flor, a ver, reflexiones, Paulín, en el marco de esta jornada, la mirada política que pudiste observar, que pudiste tantear. Me parece que ocurre en 40 horas, ocurrieron 2 episodios que demuestran de distintos lados las incapacidades del Estado para resolver problemas relativamente sencillos en lo que debería ser una cuestión de voluntad. El delito recurrente en una zona absolutamente donde sabía que se ocurría, la incapacidad de la policía de la Ciudad de Buenos Aires para administrar una situación que debía ser de bastante sencilla resolución, tratándose de un episodio de protesta, que hay muchas además. Y demuestra además la trampa que suele caer en la política, porque si vos mirás a Larreta hablando de Morena, con una situación de la calma que te da algo que ocurrió en un territorio ajeno, y a Larreta hablando de un episodio propio, como muy rápidamente, y si querés lo pongo del otro lado también, cómo se comportaron algunos del oficialismo en el día de ayer y cómo se comportaron hoy, que yo creo que con el episodio, lo que tuvo que ver
con el Obelisco no hubo todavía una velocidad en el carancheo como hubo con el episodio de Morena. Quiero decir, hoy le iba a preguntar un poco a Cesaroni eso, esta idea de que evidentemente la política no le encuentra la vuelta y siempre ante la incapacidad de pensar una solución, la más fácil es una receta mágica. Y las recetas mágicas son leyes más duras, más policía o más cámaras. Y no funciona. Porque no funciona. Y hay una contradicción adicional a lo que preguntabas vos. Las principales víctimas del delito, si querés lo podemos hablar después con Courel, las principales víctimas del delito, las más huérfanas ante el delito, son justamente aquel sujeto social que debería representar el peronismo. Hay una contradicción ahí conceptual de que es el propio peronismo el que no encuentra un relato, una fórmula, un formato para ir a enfrentar un tema que si querés... Que no sé empatizar con la agenda de más conservadora, Exacto. digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la solución, yo con la inseguridad me pasa lo mismo y cierro con esto, es lo mismo que ocurre cuando se conoce el dato de pobreza. Hay una primera indignación y después se diluye. Porque nadie, o por incapacidad, o por falta de ideas, o por temor, nadie lo puede encarar en serio porque todos entienden en algún fuero íntimo que es imposible de solucionar. Inabarcable, claro. Bueno, no sé si es imposible, porque si no estaríamos destinados... Pero es la Es lo que sensación, él dice, es la sensación de por qué no se encara. porque hablar cortito, si Bullrich sabe que no funciona ni más represión, ni más policías, ni más presión, ni gatillo fácil. Eso no resuelve nada y lo sigue insistiendo. Entonces hay un formato ahí, un mecanismo de repetición, porque tiene que ver con un imaginario de que la gente del otro lado cree que hay una forma de salir. El domingo hay elecciones a todo esto, ¿no? De hecho, entramos en cuestión de horas, menos de 12, 8 de la mañana, ya son las 10:15, en veda electoral. Veremos cómo se maneja mañana también, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta que hay políticos y políticas que están queriendo hablar, decir cosas, teniendo en cuenta lo que ocurrió. Lo decía Pablo. No va a ser necesario que mañana ningún político hable, porque hay un discurso instalado que se va a seguir repitiendo, que perdón, Néstor, pero ayer cuando se desata la polémica de la punibilidad sobre los chicos, cuando se descarta que había participado un chico de 14 años, se sigue. No se frenó. No, claro, lo porque recién. es imaginar la hipótesis de que una ley específica va a resolver algo. Totalmente. ¿Néstor? Hay a esta hora 6 personas detenidas, teniendo en cuenta que hoy en una manifestación pública en el Obelisco una persona fue detenida y terminó muerta. Parece que es importante dar a conocer los nombres de estas 6 personas detenidas, sobre todo para preservar su vida y su integridad. Los nombres fueron aportados por las mismas organizaciones que hicieron la manifestación en el Obelisco. No hay una confirmación oficial por parte de las fuerzas de seguridad, de manera tal que damos a conocer los nombres. Son Jimena Cejas, Lucía Machado, Alicia Machado, Horacio Ferreira, Rubén Yotec y Hernán Loyola. Estas 6 personas fueron detenidas hoy en el mismo escenario y en las mismas circunstancias en que se produjo una muerte en el Obelisco. Damos a conocer sus nombres para preservar su seguridad. Nos vamos al living. Dale, vamos a echar un rato con Juan Courel. Por supuesto, el panel participa. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Analista político, consultor. Bueno, ¿qué dificultad que tiene la dirigencia política o cierto sector de ella para encontrar una narrativa sobre estos temas, ¿no? De hecho, la respuesta fue replegarse. Sí, frente a un primer intento, creo, de algunos sectores de tratar de capitalizar el desorden o el hecho conmocionante. Después hubo una suerte de quietud. En verdad, los discursos no dicen nada. Recién salió el último y no aporta demasiada información a lo que ya se venía diciendo en la campaña, ¿no? Como que mantuvieron la inercia del final y bueno, que la gente decida. Sí. Ahora, ¿cómo ves la elección del domingo, no en cuanto a números o cómo puede llegar a salir un candidato u otro, porque nadie lo sabe, pero sí en cuanto a participación, en cuanto a clima electoral? Yo tengo 33 años, nací en democracia. No recuerdo la previa de una elección tan violenta como esta. Alguno me puede decir, bueno, por ahí antes hubo alguna. Yo no la recuerdo. No, tengo unos años más y tampoco lo recuerdo, y sin lugar a dudas que estas 48 horas fueron realmente dramáticas. Y se termina raro y uno tal vez, digamos, de un hecho conmocionante tan cerca de una elección se pueda tal vez acordar del caso Santiago Maldonado, cuando aparece el cuerpo horas antes de la veda. No, después, cuando ya había empezado la veda
en la elección legislativa del 2017. Pero sí, sin lugar a dudas, eso lo enrarece. A ver, es difícil calcular, la opinión pública no le encontró la vuelta para calcular el nivel de participación, sobre todo considerando que en Argentina las elecciones son obligatorias. Creo que lo hablábamos la otra vez, pero hay una característica: en los lugares donde las elecciones son optativas, siempre se habla que la negativización de los mensajes y de las discusiones favorecen el ausentismo, favorecen que la gente se abstenga de ir a votar. Bueno, acá hay que ver si ese modelo también funciona. Y sin lugar a dudas que lo que pasó en estos momentos, sobre todo lo de ayer, ¿no? Con la percepción que le puede haber quedado a la sociedad, más allá de lo que realmente se dijo, que haya bandos políticos tirándose el cadáver de una nena, ¿no? Digamos, es algo demasiado duro y fuerte que es probable que aleje el interés de la gente o de los sectores que están indecisos de si ir a votar o no, de meterse en el debate político y querer participar de la elección. Ahí tengo un matiz. Yo no siento que sean dos sectores de la política por igual, pero sí creo que tienen problemas en concreto. Me da la sensación que quien caranchea, porque tiene a mano todo el recurso de la mano dura, de la hoja punitiva, etcétera, etcétera, lo saca a relucir inmediatamente. Del otro lado lo que veo es un temor a pisar en falso, entonces hay sectores que se llaman a silencio porque, no sé, les da culpa o piensen que puede ser piantaboto decir lo que verdaderamente piensan sobre la seguridad, y otros que coquetean con la agenda ajena. Estoy en gran... Por eso habla de percepción, ¿no? Digo, puede haber una percepción de que se están tirando, no digo que sea lo que está sucediendo. Entiendo. Pero sin lugar, pero hay que meterse muy profundamente en la discusión. Digo, circuló información muy falsa, muy fácilmente falseable, muy fácilmente demostrable que era incorrecta, falsa, y sin embargo quedó instalado y siguió instalada. Es confusa toda la discusión. Y como vos bien decís, el temor tal vez de algún sector político de marcar un contraste más fuerte en un tema tan sensible hace que esa confusión no quede aclarada. Pero claro, es un problema serio. Te voy a confesar algo. Ayer nos costó mucho armar Desiguales, porque una enorme cantidad de dirigentes, voceros, analistas no querían jugar en una noche tan caliente. Y si vos decís, bueno, entonces esperemos a que decante un poco la cosa, bueno, pero decanta en un lugar en el que termina favoreciendo determinado tipo de agendas. Sí, yo recién escuchaba el mensaje de Sergio Massa y decía, bueno, fue medio inercial, ¿no? Es como, bueno, mantengo la misma línea, pero capaz hay demasiada confusión y hubiera sido una oportunidad para poner un poco de... Él dijo, creo que poner blanco sobre negro. Poner blanco sobre negro implicaba también, despejar muchas mentiras que se dijeron y aclarar y brindar información. Eso no se hizo. No digo que eso sea decisivo para la elección, pero bueno, por eso tal vez el gusto es como diciendo, bueno, ¿qué es lo que quedó? Bueno, vayan a votar el domingo, está bien, pero ¿por qué? Claro. Yo no soy consultor y no sé si querría hacerlo alguna vez en ese sentido de campañas y demás. Es difícil. Porque recomendarle a alguien que salga de una disputa en una situación así... Ahora, lo que seguro es síntoma de una derrota cultural alrededor del discurso político de la seguridad de los sectores progresistas hace mucho tiempo. Sí, bueno, es un vacío que hay, digamos. Es un vacío, pero que tampoco... no es el principal driver de voto la seguridad. Después no es el principal factor por el cual la gente se inclina hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es parte de muchos otros factores, digamos. Sí ayuda a crear percepciones. Bueno, es una discusión muy larga, que obviamente no se salda en una campaña política. Es algo que es un debate que uno da a lo largo de los años, de la década, de mucho tiempo. Pero bueno, en este momento está atravesando la campaña. Era algo que podía pasar, digamos, que claramente estaba en los papeles, que era una posibilidad. Y bueno, y la estrategia electoral eso lo tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Pablo? Sí, estaba pensando, Juan, cuando hablabas del sistema de no obligatoriedad, que fue bastante patente. Bueno, Massa, una de las cosas que repitió fue que vayan a votar. Y te pones a ver, Milei pide que vayan a votar y Larreta pide que vayan a votar. Está como bastante claro quiénes piden que vayan a votar y quiénes no piden, o por lo menos no lo ponen en la discusión, quiénes vayan a votar. Uno entiende que ahí tiene que ver con las intensidades, la especulación. Después, la pregunta es, ¿alguien que está desconfiando de la política, si un político le dice que vaya a votar,
¿Funciona? Probablemente ese no sea el camino para convencerlo de que Claro. vote. Digo, Probablemente nunca porque es tan hay que- lineal, ¿no? Estoy de acuerdo. Porque Sí, el que no quiere ir a votar es porque está desencantado de la política No. y un político que te dice, che, venía a votar. nunca es tan lineal. Capaz Es eso como, ayuda. no me gusta el pescado. ¿Pero por qué no te comes esta merluza que está hermosa? Acá, mira qué linda. Bueno, te Capaz estoy diciendo que ayude no. a decirle a los demás que sí quieren ir a votar, a los que están convencidos, bueno, díganle a su gente que Claro, vaya a lleven. votar. Claro. Lleven a votar. Eso tal vez ayude un poco más, ¿no? Sí. Ahora- Bueno, hubo un mensaje hace ciertas horas que era parecido a uno que había dado Petro en Colombia en la elección del año pasado, del candidato llamando a hablen con su gente, ¿no? Bueno, el Mandando barrio un por WhatsApp. barrio, casa por casa, es eso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ahora, yo pienso, insisto, en el día domingo y en el clima que va a haber en cuanto a... Pienso en Lanús principalmente como municipio, pero puede llevarse a cualquier lugar del país. En la violencia, en el enojo, en las discusiones y demás, ¿crees que puede ser una elección distinta? Y me refiero a esto con incidentes, con más conflicto en alguna que otra escuela. Solemos tener jornadas democráticas muy pacíficas en Argentina en los últimos tiempos, al menos. Y más cuando es una nacional, ¿no? Que tenemos información de todo el país. ¿Vos cómo la ves para el día domingo? Espero que no, primero. Y segundo, hablo mucho con intendentes, ¿no? Sí. Y les pregunto permanentemente eso, ¿cómo está eso de ponerse en la calle, de las mesitas, que le dicen los militantes, que le dicen? Yo ¿no? vi menos que otros años, al Sí, menos en Ciudad, pero, por ejemplo. en esta etapa. Bueno, pero la pregunta es, y hay mucha, y no se percibía como una animosidad contra el militante político que está repartiendo una boleta con 110% de inflación, digo, como uno podría decir, bueno, ¿Era capaz más te como no me tiran encima. interesa? Claro. Como más desinterés. Y como vos decís, o sea, la verdad que nunca hubo incidentes graves en las elecciones. Yo espero que esto no sea la excepción. No lo veo, digamos, creo que si bien se concatenaron, digamos, acontecimientos terribles en estos 2 días, no creo que tampoco en que haya, no veo grandes conspiraciones, digamos, son cosas que entran dentro del campo de las posibilidades, ¿no? Juan, ¿qué 3 elementos como analista, qué 3 elementos o los que quieras vas a observar detenidamente a partir de los resultados del domingo? Bueno, primero, yo insisto mucho con esto, ¿no? Agosto no es octubre, después las elecciones Sí. varían, siempre varían. Nos faltan En 2 todos meses los para una casos primera varía. vuelta. En todos los casos la elección de agosto no se repite en octubre. En ningún caso, así que no se preocupen tanto si el candidato que ustedes quieren que gane no ganó. Dicho eso, lo fundamental y lo que sí se decide el domingo es la interna de Juntos por el Cambio, Claro. la gran duda, bueno, con cuál de los dos va a ser el candidato que al final de cuentas, en este contexto de crisis económica, va a ser el que corra con el carro que más expectativa va a generar, ¿no? Digamos, el candidato opositor del principal ¿Y muy frente determinante opositor. para pensar la campaña del oficialismo? Y debería ser, yo creo que al final de cuentas los dos candidatos, ya sea Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, van a tener que diseñar estrategias similares porque le van a tener que hablar al mismo público. Van a tener que contener al núcleo duro de Cambiemos, lograr que no se le fugue nada para Milei y ser un poquito menos repelente para ciertos sectores del centro como para eventualmente, si tienen que llegar al balotaje, alcanzarlo. Fuera de eso, la participación, la gran pregunta, porque ahí sí, digamos, si estamos en niveles de participación similares a lo de 2021, la elección de la pandemia o no, eso lo podemos empezar a dilucidar en agosto, pensando en qué va a pasar en octubre. En segundo lugar, si es que hay distancia entre Juntos, si Juntos por el Cambio gana, si la distancia con Unión por la Patria es de más de 5 o 6 puntos, cosa de que la elección para octubre se le vuelva muy cuesta arriba al oficialismo, ¿no? Sí. De lo contrario, creo que es una elección que queda igual, digamos, si la distancia entre el primero y el segundo no es de más de 5 o 6 puntos, es una Hablas elección de abierta, frentes, ¿no? Final abierto. frentes electorales. Sí. Final abierto. O sea, es un final abierto. Y Milei, Y supongo. por último, bueno, que está atado con esto, es si Milei va a estar cerca de los 10 puntos o cerca de los 20 puntos. Y ahí vamos a poder saber a quién le sacó votos Milei respecto de las elecciones de 2019, si a lo que era el Frente de Todos o a lo que era Juntos. Un dato brevísimo. ¿Es relevante que Massa sea el candidato más votado, no? A mi juicio, no. Es más, si me tengo que basar por los antecedentes recientes, es lo peor que le puede pasar, porque a los que les va mejor en la primaria después les va un poco peor en octubre. Pero bueno, nada, nadie Porque va a después se jugar a vota menos, ¿no? en Digamos, contra tampoco. del que ganó y que podría ganar. Porque se agrupa mucho en contra, porque empieza, complicado. guarda que te puede ganar. No, yo por eso creo que el que gane tiene que, digamos, Perfil tonito bajo. bajo, no festejar demasiado y concentrarse en un mensaje que pueda convocar a los que no lo votaron.
Gracias, Juan, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el domingo tenemos un programón. Sí, transmisión, yo te digo, especial de la televisión pública todo el día, Sí. Desde muy temprano hasta la 1 de la mañana, si no me equivoco. Va a haber vivos, noticiero, cocineros argentinos, el programa de Ernestina Pais, nosotros también, de 9 Sí. a 11 de la noche. Que supongo que no podemos adelantar nombres propios, pero la verdad, la calidad de analistas que vamos a tener estar muy buena. es envidia para Sí. ese momento. Va a estar el Beto Quevedo, va a estar Alfredo Serrano Mancilla, Gila Vilker, por supuesto Artemio, Roberto Bachman. Así que estarán aquí con nosotros, además del plantel de siempre de Desiguales. Vayan a votar, por lo que más les guste, pero vayan a votar el día domingo. Nos encontramos el domingo a las 9 de la noche. Mira qué linda merluza. Me encanta.